Bueno, hola, buenos días. Hola a todas y a todos. Yo soy Lisa Čepunik y en nombre de Learning Human Rights and Responsible Business les doy la bienvenida de este webinar sobre sostenibilidad corporativa para empresas en España. Es la primera vez que realizamos esta sesión en español y estamos muy contentas, así que gracias por su participación. Unas breves palabras sobre mí. Yo formo parte del equipo de gestión acá en Learning y soy directora de desarrollo institucional. Y hoy están conmigo mis compañeras Cecilia Varela-Diego. Hola, Hola. Cecilia. Y también Rita Delgado. Hola, Hola, Rita. buenos días. Hola. Cecilia es la jefa del equipo de investigación jurídica acá en Learning y al mismo tiempo ella es consultora senior con experiencia en muchos proyectos diferentes sobre diligencia de vida en materia de derechos humanos. Y Rita es nuestra socia en España. Ella es profesora en ESIC, donde da clases de derecho con enfoque en sostenibilidad y participa también en diferentes proyectos de consultoría con clientes, especialmente en España. Y nosotros somos una consultora de gestión especializada en derechos humanos, fundada en 2014, y nuestra oficina principal está en Berlín, donde también estamos en este momento Cecilia y yo. Y también contamos con colegas en Holanda, en Luxemburgo y, bueno, España. Y asesoramos a empresas y a otras organizaciones como ONGs, por ejemplo, para cumplir con sus obligaciones de diligencia de vida. Y en este tema cubrimos todo el espectro, digamos, desde la adopción de políticas, por ejemplo, o códigos de conducta, también a la adopción de estrategias de reparación. Somos un equipo de expertos multidisciplinar, en este momento 22 personas, y como ven acá, trabajamos con empresas con cadenas de valor internacionales de diferentes sectores, y varios clientes tienen sus cadenas de suministro en España, por ejemplo, algunos supermercados que también se pueden ver acá. Y antes de entrar en materia, también les quería dar una breve explicación sobre la estructura de este webinar hoy. Los webinars pregunta a los expertos, bueno, en este caso pregunta a las expertas, son sesiones en directo de 45 minutos y los primeros 20 minutos les daremos una visión panorámica del tema y después abriremos el turno para preguntas de ustedes, porque ese es como el principal motivo de esa sesión, que tratemos de resolver sus dudas y entremos un poco en diálogo, ¿no? Y para escribir sus preguntas, por favor, use la función chat de Q&A, o en español sería Preguntas y respuestas. PR, preguntas y respuestas. Me imagino que encuentre al final abajo en su pantalla. Y por favor, ponga todas sus preguntas acerca del tema ahí. También hay un chat normal, pero ahí por favor solo ponga preguntas acerca, no sé, de problemas técnicos o si hay alguna duda. El webinar está siendo grabado, así que después también puede compartirlo con colegas o otras personas interesadas. Y ahora vamos a empezar con una pequeña encuesta en Zoom. Y la encuesta que ahora pronto deberíamos ver, sí, es para entrar un poco en el tema con ustedes. ¿Cómo calificaría su conocimiento en el ámbito de diligencia de vida en relación con los derechos humanos y el medio ambiente? Todavía están respondiendo. Ok. Bueno, creo que ahora la mayoría dio sus respuestas, creo. Bueno, entonces vemos que la mayoría está ya trabajando en esos temas y también
hay algunos que saben algo, pero no mucho. Y bueno, creo que entonces ese webinar es el lugar correcto porque vamos a tener tiempo para discutir sobre los temas sí, discutir las preguntas y lo que también significa especialmente para España y trabajar en España. Gracias por las preguntas, las respuestas, perdón. Bueno, entonces para entrar un poco más al tema, Cecilia, antes de avanzar, ¿podrías decir unas breves palabras sobre el concepto de diligencia de vida y lo que significa? Claro, hola a todos y a todas otra vez, un placer estar aquí hoy con ustedes. Bueno, aunque la práctica de la diligencia de vida puede variar de un sector a otro o de una empresa a otra, siempre implica un conjunto de procesos interrelacionados y estos procesos deberían incluir los siguientes componentes básicos que ven aquí en la diapositiva. En primer lugar, estamos hablando de integrar la conducta empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión a través, por ejemplo, de la adopción de una política de derechos humanos. En segundo lugar, hablamos de identificar los efectos adversos, lo que llamamos, por ejemplo, los efectos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, lo que conocemos como llevar a cabo una identificación de riesgos. En tercer lugar, integrar esos resultados de las evaluaciones de impacto en las funciones y procesos pertinentes de la empresa, es decir, adoptar medidas que detengan, prevengan o mitiguen los impactos adversos. Cuarto, hablamos del monitoreo, la implementación y de la implementación y los resultados, es decir, cuán efectivas están siendo mis medidas para abordar estos desafíos. Quinto, comunicar cómo se enfrentan los efectos adversos, es decir, lo que conocemos como el deber de reportar. Y finalmente, pero no por ello menos importante, prever vías de denuncia y reparar o colaborar en la reparación cuando corresponda. Y todo esto se basa en los principios rectores sobre empresa y derechos humanos de las Naciones Unidas, que es el marco por excelencia a nivel global en contexto de la responsabilidad corporativa, y es en el que se basan muchas de las legislaciones en esta materia, de la que brevemente luego Rita hará mención. Gracias, Cecilia. Bueno, y ahora si nos adentramos poco a poco en la materia, Rita, ¿nos podría dar una visión general de la situación en España? ¿Cómo no? Bueno, es importante tener en cuenta, lo primero, que el 1 de diciembre, que está ahí a la vuelta de la esquina, entra en vigor en nuestro país la Ley 2/2023, que es la transposición a nuestro derecho de la conocida como Directiva Whistleblowing, cuyo objetivo es salvaguardar a aquellas personas que informan o denuncian infracciones dentro de su ámbito laboral, protegiéndolas frente a posibles represalias. Esta ley se va a aplicar a todas las personas y entidades en España, tanto públicas como privadas, y en el caso de las empresas se aplicará a aquellas con 50 o más empleados y les obligará a establecer lo que se conoce como sistema interno de información, para que los empleados puedan denunciar irregularidades de manera confidencial. Salvando las distancias, ya que este sistema interno de información cubre solo las propias operaciones y los mecanismos o vías de reparación y denuncia de los que nos hablaba Cecilia hace un momento también cubre la cadena de suministro, podemos considerar que esta obligación es un primer pasito hacia que las empresas españolas empiecen a implementar estos mecanismos de diligencia debida. Pero no solo eso, las empresas españolas ya se ven afectadas por todas estas normas porque inclusive las pymes, muchas de ellas forman parte de la cadena de suministro de otras empresas que se encuentran en países donde ya está en vigor este tipo de legislación. Como nos comentaba también Lisa, por ejemplo, nosotros trabajamos con algunos supermercados alemanes que están desarrollando proyectos en España ya que compran fruta y verdura en nuestro país y por ello las empresas que son proveedoras y que están en España ya están viendo cómo esas obligaciones les afectan. Y Alemania no es desde luego el único país. Como podemos ver en la diapositiva, otros países como Francia, que fue pionera con su Loi de Vigilance, o Países Bajos, Noruega y Suiza, en Europa, o Australia, Canadá y Estados Unidos ya tienen normas en vigor, mientras que hay innumerables otros estados que están en este momento desarrollando regulaciones. Gracias, Rita. Bueno, entonces vemos que ya a nivel nacional varios países están implementando estas normas. Y Cecilia, ¿cómo se enmarca esto dentro del ámbito legislativo europeo?
Bueno, esta tendencia hacia la diligencia de vida obligatoria para las empresas que hemos visto a nivel nacional y a la cual Rita ha hecho referencia, se ha concretado a nivel de la Unión Europea con la publicación del proyecto de la Directiva de Diligencia de Vida en Sostenibilidad Corporativa, que actualmente se encuentra en la fase de negociación. Como pueden ver en la diapositiva, la Unión Europea publicó el proyecto de la directiva en febrero del 2022, que en mayor o menor medida se basa nuevamente en los principios rectores de Naciones Unidas. El Consejo de la Unión Europea adoptó su posición sobre esta propuesta en diciembre del 2022 y finalmente el Parlamento Europeo adoptó su posición a principios de junio del 2023, es decir, este verano. Y con ello se dio lugar a lo que se conoce como el diálogo tripartito, que es la negociación que se lleva a cabo de manera informal entre las diferentes instituciones claves en el proceso legislativo con el objetivo de adoptar un acuerdo, de alcanzar un acuerdo provisional sobre el texto final. Se espera, como ven aquí en la línea del tiempo, que las negociaciones concluyan antes de las elecciones al Parlamento Europeo a mediados del 2024. Hay rumores de que quizás se llegue a alcanzar un acuerdo antes de final de año, a pesar de que todavía no hay una fecha establecida para el siguiente diálogo tripartito. En cualquier caso, una vez adoptada la directiva, los Estados miembros tendrían un plazo determinado, probablemente 2 años para incorporarla a su ordenamiento jurídico. Después de este proceso comenzaría su aplicación. Los periodos de aplicación pueden variar para diferentes grupos de empresa, según lo establecido en la versión final del texto de la directiva. Por tanto, la pregunta no es ya si llegará o no una legislación de este tipo a España, sino cuándo llegará, porque vemos que esto ya sí, está pasando y es solo una cuestión de tiempo. Por tanto, es definitivamente necesario comenzar a prepararse. Bueno, gracias, Cecilia. Y una vez visto este panorama en pleno auge legislativo y vemos que también va a afectar o ya está afectando a España, ¿cuáles son las lecciones que podemos compartir con el público sobre la experiencia en nuestra consultoría acá en Löning y sobre todo con la adopción de la ley alemana? Gracias, Lisa. Sí, de hecho, ahora abordaremos junto con Rita esas lecciones que queremos compartirles a ustedes y que hemos extraído, como bien dices, asesorando empresas en esta materia a lo largo de estos años, pero sobre todo a raíz de la implementación de la adopción de la ley alemana. Y la primera cuestión importante a destacar es que la debida diligencia no es un proyecto, sino un proceso de transformación continuo. Como ven aquí. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que la diligencia de vida no se trata de un proyecto que comienza en enero y finaliza en junio. En realidad es un proceso de mejora continua que exige un cambio de mentalidad, así como una inversión constante de tiempo y recursos. En el ámbito empresarial solemos asociar el concepto de riesgo principalmente con aspectos que afectan a la empresa, como el riesgo de cumplimiento, litigios o daños a la reputación. Sin embargo, lo que estamos aquí planteando son riesgos que afectan a las personas. Y esta perspectiva es novedosa y requiere la adopción de un nuevo lenguaje, el lenguaje de los derechos humanos, que las empresas deben aprender. Por tanto, estamos aquí hablando de un cambio en el que la sostenibilidad ya no depende únicamente de los departamentos de comunicación o de marketing, sino que necesita un compromiso sincero desde la dirección y la asignación, obviamente, de recursos financieros y humanos adecuados, ¿no? Porque hemos visto en la práctica que la carencia de dichos recursos suele ser un obstáculo significativo para el avance y para la implementación de estos procesos. Por tanto, nuestra recomendación es que las empresas españolas comiencen cuanto antes, sin esperar a que la directiva europea entre en vigor, y avanzar en estos procesos y basándose en estándares internacionales, ya que, como hemos visto y como he mencionado anteriormente, es en lo que se basan principalmente la directiva y otras legislaciones. Esto además les permitiría ganar una ventaja competitiva importante en este proceso que siempre se encuentra en una constante evolución. Lo que nos conecta con la siguiente lección, que es que llevar a cabo de manera eficaz este proceso de diligencia de vida requiere conocimiento y experiencia, que se consigue sobre todo a través de la capacitación de las partes involucradas. En efecto, es un proceso que demanda un conocimiento sólido y experiencia en este campo específico. La razón principal es que nos enfrentamos a un campo complejo y en constante evolución, los derechos humanos, que abarca aspectos no solo legales, sino también éticos y operativos, que deben entenderse y abordarse de manera integral. Es lo que se refería Cecilia anteriormente, que tenemos que aprender a hablar este lenguaje de los derechos humanos que muchas veces las empresas no conocen.
Por eso la capacitación, decimos, es un elemento clave. Y esta formación no solo tiene que dirigirse a las personas que directamente vayan a trabajar con derechos humanos en la empresa, como podría ser un departamento de sostenibilidad, sino que tiene que abarcar todos los niveles de la organización, desde el personal de nivel ejecutivo a los trabajadores de la base, porque es importante que todos comprendan la importancia de los derechos humanos y cómo se aplican en el contexto de su trabajo. En ese sentido, podemos compartir que desde nuestra experiencia, cuando las empresas alemanas empezaron a trabajar estos temas, sobre todo nos pedían muchos proyectos basados en análisis de riesgos, ¿no? Para comprender cuáles eran sus riesgos principales y, sin embargo, conforme han ido avanzando en este ciclo que veíamos antes, cada vez nos solicitan más capacitación, porque educar es una de las formas más eficaces de prevenir riesgos. En este contexto, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado proyectos de formación dirigidos a directivos, pero también específicos para departamentos de compras, cursos gamificados sobre derechos humanos destinados a todos los empleados de producción que se pueden realizar desde un smartphone y también, muy importante, programas de formación para proveedores. Efectivamente, la capacitación en la cadena de suministros es esencial para garantizar que los estándares de derechos humanos se apliquen de manera efectiva en todas las etapas de la cadena de valor. Ahora bien, en relación con esto es esencial comprender, y esto nos lleva al tercer punto, es que la debida diligencia cubre cadenas de suministros, pero también operaciones propias, ¿no? Y con frecuencia esto nos ha sucedido que las empresas centraban su atención en los riesgos relacionados con la cadena de suministro, y si bien estos riesgos, los riesgos más severos suelen encontrarse en muchos casos en la cadena de suministros, es muy importante abordar los riesgos en las operaciones propias de la empresa, donde además la empresa suele tener una mayor influencia para generar cambios. Esto, por ejemplo, hemos visto que ha ido cambiando con la ley alemana, ya que exige específicamente abordar los riesgos en las operaciones propias, pero ha requerido tiempo para ello, para entender que era una cuestión también de la propia empresa, no solo en la cadena de suministro. Bueno, y sabemos que todo esto puede resultar abrumador y por ello es que nuestro siguiente consejo es precisamente que no es necesario reinventar la rueda. Dicho de otro modo, que no tenemos que empezar de cero, sino que tenemos que aprovechar procesos ya existentes en nuestra empresa y aprovecharlos. En ese sentido, es clave ser estratégicos a la hora de beneficiarnos de nuestra experiencia previa, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos para la salud y la seguridad o de prevención de riesgos ambientales. Las estrategias que hayamos desarrollado para gestionar unos y otros pueden ser súper útiles a la hora de prevenir los riesgos sociales, siendo no solo posible, sino súper recomendable el diseño de herramientas de gestión de riesgos holísticas e integradas. Así, por ejemplo, sabemos que el impacto medioambiental adverso suele estar estrechamente relacionado con el impacto social y por eso podemos aprovechar las lecciones de uno para afrontar el otro. Y por último, pero no por ello menos importante, es que esto no se puede hacer solo. Es decir, para ser efectiva la diligencia de vida, necesariamente debe implicar la participación significativa de los denominados stakeholders o partes interesadas, ¿no? Y esto incluye escuchar a los interesados potencialmente afectados por la actividad de la empresa y para comprender mejor los riesgos y cuáles son las acciones, por ejemplo, que se podrían adoptar. Colaborar con otras empresas del sector, por ejemplo, para abordar desafíos sistémicos como puede ser el trabajo infantil en ciertas regiones, o la cuestión del salario digno, o temas de salud y seguridad, y otras partes interesadas como organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil, incluyendo las partes críticas. Y creo que esto es un punto fundamental, es decir, cuando hablamos de un diálogo significativo, un diálogo constructivo, es necesario que también incluya a esas partes críticas con la empresa o con el modelo de negocio, y en cualquier caso es importante superar ese enfoque de auditoría o checklist que hemos visto en la práctica, porque es verdad que el diálogo, sobre todo una vez más aquel constructivo, aquel que también incluye aquellas partes que pueden ser más críticas, es una de las vías más efectivas para generar un cambio real en el terreno. Bueno, muchísimas gracias Rita y Cecilia. Sí, bueno, eso ya fue como un summary rápido de lo que está pasando. Y ahora podemos dirigirnos a las preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, quieren discutir algún tema, ahora en los minutos que nos quedan, que son como 20, 25, pónganlos en el chat. Y podemos empezar con una pregunta que suele parecer interesante a muchos que trabajan con esos temas.
¿cuáles son, en tu experiencia, Cecilia, los obstáculos más comunes para implementar la diligencia de vida? Si pensamos en nuestros clientes, por ejemplo. Bueno, yo creo que uno de los obstáculos más, bueno, o los obstáculos que suelen estar presentes a la hora de, y que impiden, ¿no?, el éxito en la implementación es generalmente la falta de recursos, que no se esté dando los recursos necesarios, tanto financieros como humanos, y lo he comentado anteriormente, eso es un tema que obviamente dificulta la implementación efectiva. Otro del tema es la falta de compromiso a nivel directivo. Sin ese compromiso claro por parte de la dirección es muy difícil luego generar una implementación efectiva en otras partes de la empresa, ¿no? Y quizás también podría añadir el tema de la capacitación, ¿no? Como este tema de fomentar nuevamente la importancia de la formación, de entender que estamos hablando de derechos humanos, que estamos hablando de riesgos para las personas, y cómo eso también es clave, ¿no?, para llevar a cabo una implementación, es decir, entender el tema. Bueno, gracias. Tenemos acá otra pregunta, capaz que por ahí Rita la quiera responder. ¿Cuál es tu mejor estimación sobre la fecha en la que entrará en vigor la nueva ley en España? Bueno, Bueno, en este tema creo que Cecilia está más capacitada que yo, siendo la responsable de nuestro departamento jurídico, que encima nos ha narrado toda la cronología del debate en la Unión Europea. ¿Cuándo entraría en vigor en España, ¿no? Bueno, ahora la estimación. Como había mencionado antes, estamos esperando un texto, o sea, el acuerdo final de adopción en el 2024. O sea, algunos hablan de que quizás se llegue a un acuerdo, como he comentado, a finales de año, pero eso todavía no está claro. En cualquier caso, asumiendo, sí, que se adopte, que se llegue a una adopción el año que viene, final. Luego, quizás tendríamos que esperar 2 años más seguramente, para que es el margen que se suele dar para que los Estados miembros puedan llevar a cabo la transposición de la normativa. Sí, así que 2026 quizás podría ser una fecha. Estimación. Estimación, sí. Leer el futuro. Sí. Ok. Y una pregunta que también estamos discutiendo mucho con nuestros clientes, ¿no? Es la pregunta de que si una empresa tiene como muchas cadenas de suministro o también operaciones propias en muchos países diferentes y muchos proveedores y por lo tanto muchos riesgos, ¿por dónde empezar? O sea, ¿cómo se puede abarcar ese tema tan abrumante? Sí, bueno, como nos explicaba antes Cecilia, al recorrer el recorrido del ciclo este de la diligencia de vida, la primera cosa que se hace es identificar nuestros riesgos, ¿no? Entonces, es muy importante adaptar este enfoque de identificación de riesgos, porque solo si los conocemos los podemos priorizar, y evidentemente este tipo de obligaciones no es una obligación, hay que tener siempre en mente, de resultados, sino de medios. Entonces es importante identificar nuestros riesgos y luego desarrollar una estrategia en la cual vayamos a priorizar los riesgos más graves a los derechos humanos para dedicar nuestros recursos, tanto materiales como humanos, a afrontar esos riesgos primero, y conforme vayamos mejorando, pues también ir abarcando otros riesgos, digamos, menos graves, en un proceso que, como decíamos antes, es continuo y va dedicado a cada vez minimizar lo máximo posible y tener cada vez un impacto más positivo. Gracias, Rita. Y la ley, o si la diligencia de vida significa que yo tengo que tratar de impedir que algo pase, o sea, erradicar todos los riesgos posibles, y después van a decir, ¿tengo éxito o no en mi diligencia de vida? Sí, refiriendo a eso. Sí, creo que Rita lo ha comentado, y es un buen punto para poner énfasis. Es que definitivamente aquí estamos hablando siempre de una obligación de medios, ¿no? De implementar procesos que te permitan esa identificación y abordar los riesgos
o los impactos cuando ya están ocurriendo, ¿no? Es decir, no se trata de una obligación de resultados, sino de medios, es decir, probar que efectivamente tienes los procesos adecuados para esa identificación y para abordar esa situación. Es decir, sería muy realista pensar que, bueno, puedo asumir que tengo, que no existe ningún tipo de riesgo en mi cadena de suministro. Eso es algo que obviamente no se puede garantizar y tampoco es el objetivo de la debida diligencia, sino, es decir, tengo los procesos establecidos, tengo una identificación de riesgos clara en la que soy capaz de detectar a tiempo cuando hay riesgos y abordarlos de una manera efectiva, ¿no? Bueno, gracias. Y quiero invitar otra vez a los participantes de también poner sus preguntas en el chat de respuestas y preguntas y respuestas. Veo que acá hay una más. ¿A qué grupos de interés están consultando las empresas principalmente para identificar sus riesgos? Si contamos con herramientas específicas para ello. Lo que entiendo es que se trata de stakeholder engagement y sí, ¿cómo lo abordamos? Quizás si puedo decir unas palabras sobre el tema. Depende mucho del tipo de proyecto, del tipo de empresa y también del objetivo de ese engagement, de ese diálogo. Hemos visto, por ejemplo, recientemente que, bueno, la identificación del riesgo sí que es verdad que a veces sí que se hacen entrevistas a partes interesadas o a representantes de los trabajadores para escuchar desde su perspectiva, por ejemplo, cuál es el riesgo o incluso a empleados. Pero sí, es verdad que, por ejemplo, hemos visto también en supermercados o en otro tipo de empresas también en las que se está planteando este diálogo constructivo, no tanto para la identificación de riesgo que ya está clara, sino para abordar medidas efectivas, ¿no? Y el tipo de organización suele ser desde organizaciones civiles, desde sindicatos, de asociación también es de asociación de empresas, es decir, todo el tipo de espectro de las partes interesadas, ¿no? Pero siempre con un enfoque en la organización civil y aquellos representantes de los trabajadores, de las partes más vulnerables dentro de la cadena de suministro. Eso es lo que estamos viendo, ha habido un aumento en esa conciencia de la necesidad de involucrar a las partes interesadas, sobre todo, o sea, para el riesgo en general, pero sobre todo para la elaboración de medidas, porque es verdad que para hablar de medidas efectivas es necesario tener en cuenta muchas veces el contexto local, y para tener en cuenta el contexto local y abordar las medidas y las acciones de una forma que genere impacto, es importante entablar un diálogo constructivo con las diferentes partes. Así que sí, eso. Y por ahí para añadir, también es importante por ahí mirar a ese concepto de identificación de riesgos, que también está en la ley alemana, que va de los riesgos más generales a los riesgos más específicos. Y cuando las empresas, nuestros clientes, tratan de identificar los riesgos a ese nivel más general, mirando a todas sus operaciones, cadenas de suministro, etcétera, suelen usar índices internacionales. Nosotros tenemos un Country Risk Register, es un registro de riesgos de los temas importantes, derechos humanos, medioambientales, que tiene como un scoring diferentes La puntuación de los riesgos que se puede usar porque tiene muchos datos ya que están ahí, que se puede usar para hacer un primer análisis a nivel general. Después, cuando se hizo esa priorización de los riesgos más relevantes para la empresa, se puede empezar a hablar con más personas, ir también a regiones especiales, países especiales, cadenas de suministro especiales y tratar de entender mejor esos riesgos. Y eso es lo que solemos hacer también con nuestros clientes. Esta identificación general de riesgos y después hacer Human Rights Impact Assessments, hablando con trabajadores, diferentes ONGs,
actores gubernamentales para realmente entender la situación, los riesgos mejor y, como dijo Cecilia, también identificar medidas que realmente pueden cambiar la situación. Bueno, esa también es una pregunta interesante. ¿Cómo se relacionan estas iniciativas legales con los sistemas de certificación existentes? Sí, puedo decir quizás algo en esto. Bueno, el tema de las certificaciones es un tema bueno, es una herramienta que utilizan las empresas, eso es algo que ocurre en la práctica. Es verdad que desde cuando uno abre la puerta al diálogo con diferentes partes interesadas, a veces sí, suelen ser críticos con las certificaciones, es decir, hablan, bueno, la certificación puede ser una herramienta, pero luego hay que monitorear eso, hay que también quizás ahondar un poco más en los riesgos o en la situación local específica. Y es verdad que sí, es un tema que está siendo crítica, sobre todo también, por ejemplo, en el debate de la directiva, donde a veces sí que se habla bueno, el proyecto de la comisión, por ejemplo, hablaba del tema de estas garantías contractuales o de que se lleve a cabo, se ponga demasiado foco en eso, en las cuestiones o cuestiones escritas o garantías escritas, sin quizás abordar la debida diligencia aplicando otras medidas en las que se genere un diálogo, en las que se vaya más allá de lo que puede decir una certificación o una auditoría, ¿no? Es decir, son herramientas que las vemos, que están ahí, pero es verdad que debería ser parte dentro de un sistema más holístico y más global y no necesariamente ser el único instrumento. Sí, si creo quieres que si añadir. miramos también vemos la ley alemana, no existe en ese momento una certificación que cubra todos los temas relevantes o el sistema de por sí como está descrito en la ley alemana de diligencia de unidad. Entonces, como lo dijo Cecilia, es como una herramienta en el toolbox, no sé cómo se llama. Sí, la caja de herramientas es una de ellas, ¿no? Pero Sí. no es la única manera y no debería ser, debería estar, debería compaginarse con otras medidas. No debería ser la única garantía. Sí. ¿Hay más preguntas del público por ahí? Si quieren las pueden escribir todavía en el chat. Bueno, tal vez mientras tanto, otra pregunta que sobre todo a mí en España me están haciendo mucho es que creo que aquí todavía muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad nos enfocamos mucho en la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y también surge esta pregunta de intentar explicar que nosotros somos la S del ESG y también de cómo se relacionan estos dos temas, porque al mismo tiempo también tenemos clientes que nos han preguntado en proyectos si aparte de abordar el impacto social también íbamos a abordar el medioambiental y bueno, esto es un poco un cambio de chip que creo que tenemos que hacer todos y es entender que cuando nosotros hablamos de derechos humanos estamos por supuesto integrando ahí todo el impacto medioambiental porque existe un derecho humano al medio ambiente y bueno, si bien nuestro foco está sobre todo en la parte social, en los derechos humanos, existe esta interrelación y es algo que nosotros ya estamos teniendo en cuenta en nuestros proyectos. Por ejemplo, en el caso de la ley alemana sí que se especifican ciertas obligaciones relativas al medio ambiente, en lo que se refiere, por ejemplo, a la relación con mercurio, desechos peligrosos, contaminantes orgánicos persistentes y otros riesgos medioambientales como de contaminación de suelos, aguas, aires, que impactan nuestros derechos humanos, por supuesto. Y son temas que están todos cubiertos por nuestra metodología, aunque también es cierto que como tampoco somos ingenieras ni técnicos en esta materia, en proyectos que son más, digamos, específicos en este campo, también pues hacemos alianzas con expertos en la materia que son más técnicos. Sí, gracias, Rita. Bueno, hay algunas preguntas por ahí también que quieran hacer. Pónganlas en el chat. Y no sé, o sea, por ahí podemos también contar un poco de nuestra experiencia con nuestros clientes, un poco más, porque siempre, sí, suele ser interesante para los que también empiezan
a implementar esos temas. Cecilia al principio mostró esa rueda de vida de diligencia, digamos, de los diferentes pasos que se debería tomar. Y por ahí es interesante también reconocer que es como es un proceso continuo, pero también en realidad en las empresas que vemos, nuestros clientes, hay varios cosas ya existentes de los diferentes pasos, casi nunca se empieza desde cero, pero esa visión de que eso forma parte de la debida diligencia es como algo nuevo, ¿no? Entonces lo que hacemos mucho es también ayudar a nuestros clientes de coleccionar esas informaciones y hablar con sus colegas de esos temas para realmente ver, bueno, qué es lo que ya hay, qué es lo que ya hacemos en nuestra empresa, qué es lo que ya cubrimos de la legislación o de esa diligencia de vida y dónde realmente tenemos que poner más énfasis y poner más recursos para mejorar. Entonces, sí, nosotros solemos trabajar en gap assessment y también risk assessment, que no sé si quieren también describir un poco. Sí, sí, es un buen punto y de hecho un poco conecta con lo que hablaba Rita anteriormente, esto de no hace falta reinventar la rueda, sino hacer uso de los conocimientos y también de los procesos existentes, y es lo que hacemos con esta identificación de áreas de mejora, ¿no? De este gap assessment, como mencionabas antes, en el que vemos, bueno, cuál es el status quo de las prácticas, de la gestión, es decir, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está abordando y de qué manera se puede integrar esa perspectiva de derechos humanos en los procesos existentes, porque la idea no es multiplicar los procesos y generar también fatiga a la gente que tiene que estar trabajando o al departamento de adquisición, que suele tener a veces mucha carga de trabajo con ciertos procesos, con ciertos monitoreos, sino es como poco a poco con los procesos que ya se encuentran dentro de la empresa se puede integrar esta mirada y esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que siempre intentamos hacer y lo hacemos mucho con la detección de las áreas de mejora donde, bueno, aquí hay un proceso robusto, hay algo sólido y a partir de aquí quizás esto se puede mejorar o se puede adaptar para cubrir también la perspectiva de derechos humanos. A veces no es posible, a veces es necesario establecer un proceso nuevo, pero muchas veces es algo que se puede definitivamente adaptar, ¿no? E integrar. Sí, es algo que vemos en la práctica. Sí. Y otro aspecto que por ahí también es interesante mencionar en ese contexto es que tenemos a veces clientes que dicen, bueno, sí, nuestro departamento jurídico o de compliance nos dicen, bueno, sí, tenemos que implementar ahora esa ley de diligencia de vida, acá por ejemplo en Alemania, pero solo queremos hacer lo básico, o sea, queremos hacer lo básico para cumplir con la ley. Y acá en ese contexto creo que es interesante mencionar también que la ley alemana no está escrita de una manera que permite realmente eso, porque tiene como el aire de los principios de rectores de Naciones Unidas, y entonces describe un poco más los riesgos y un sistema, el proceso, todo como el panorama de lo que se debería hacer, pero no realmente pone, bueno, esas son las 3 cosas que tienes que tener ahí implementadas sí o sí, y eso significa que cumplís con la ley. Es un poco más difícil de decir realmente, bueno, hacemos lo básico. Sí, es empezar y sí. Sí, y de hecho no es una cuestión de checklist, bueno, ya está, sino que además, como habíamos hablado anteriormente, es un proceso continuo, ¿no? Y es un proceso que de mejora continua, en el que se va revisando generalmente anualmente y en la que, sí, conlleva toda una transformación, pero tampoco se espera que de un día para el otro, es decir, se tenga un proceso ya sólido en lo que se cubra absolutamente todo, sino que el proceso de vida de diligencia también se construye en ese espíritu de mejora continua, en ese espíritu de monitoreo, de incorporar lo que se aprende, de modificar. Por eso el tema, por ejemplo, de las revisiones anuales, de ir viendo, bueno, cómo se puede mejorar, cuáles son las cosas, cómo monitoreo la implementación, esto está funcionando, esto no.
pero lo importante es que se construya ese proceso, ese mecanismo, y creo que eso es lo clave, no tanto, porque tampoco tenemos la solución. Siempre asesoramos que, bueno, la idea es siempre mirar los marcos internacionales, porque ellos dan la perspectiva de cómo afrontar esto, y porque las legislaciones tienen ese espíritu, es decir, se basan en estos marcos, ¿no? Gracias. Por ahí nos quedan 3 minutos. Por ahí la última pregunta, por ahí la podemos contestar en escrito, diría yo. Entonces, sí, gracias. Y por ahí Rita y Cecilia, quizás brevemente quisieran subrayar como los 3 mensajes claves antes de concluir la sesión. Sí, quizás podría decir que, bueno, no se dejen abrumar y que empiecen, aunque sea con pequeños pasos, pero sí, que empiecen a actuar y no esperar a que la legislación se adopte o entre en vigor, y que empiecen quizás mirando y haciendo, o sea, estableciendo los procesos poco a poco con los estándares internacionales, como habíamos comentado, con los principios, mirando a los principios rectores de Naciones Unidas o a las directrices de la OSD, porque ellos sí que, o sea, asegura un buen enfoque y proporciona una buena base para el cumplimiento de los requerimientos legales. Y al mismo tiempo lo que comentábamos antes de tratar de identificar muy en serio nuestros riesgos, porque al final es una forma de optimizar nuestros recursos y priorizar acciones, seamos estratégicos, y al mismo tiempo una invitación a construir alianzas. Al final las empresas españolas van a ser, se van a todas ellas a enfrentar este tipo de desafíos, entonces tal vez hablando con nuestros pares del mismo sector podemos aprender mucho las unas de las otras, y también hablar, por supuesto, con nuestros empleados, y también, en el caso de que sea necesario, contar, por supuesto, con la opinión de expertos también en la materia que nos puedan apoyar. Sí, gracias. Y capaz, bueno, en breve, pero podemos contestar lo que me necesito. Hay una pregunta acá sobre que el Estado puso en lugar una institución que va a supervisar si las empresas cumplen con la ley. Sí, eso es correcto. Está el BAFA, que en este momento también está aprendiendo mucho en esos temas, porque como vemos, no hay tantos expertos o expertos en ese ámbito, y ellos ahora también están viendo cómo hacer eso, cómo controlarlo, cuál es también después la base de que quieren establecer de calidad entre las diferentes empresas en Alemania. Y han escrito cartas a diferentes empresas, y también están viendo cuáles de las empresas en este momento también están como públicamente criticadas, quien hubo problemas en el pasado, y así poco a poco tratan de abarcar ese tema. Es muy interesante porque sí. Sí, y quizás brevemente decir que BAFA ha publicado varias guías en las que también establece un poco el entendimiento de algunos de los requerimientos legales, y algunas de ellas están también publicadas en inglés y en español, porque quizás puede ser de interés para la audiencia, que son también muy interesantes para entender cómo ven ellos cuál es el entendimiento que hacen de ciertos aspectos de la ley, ¿no? Bueno. Bueno, ya pasaron los 45 minutos, y sí, muchísimas gracias por participar y también por tomarse el tiempo, discutir esos temas con nosotras. Van a recibir un mail de nosotros con el enlace de la grabación del webinar, y también nos pueden contactar en cualquier momento por email o teléfono si tienen dudas, comentarios, lo que sea. Y en el chat también ven el link a nuestro briefing mensual, que es nuestro newsletter, donde siempre abarcamos temas relevantes de diligencia de vida. Y también quiero mencionar que Rita, vos vas a estar en Madrid en noviembre. Sí, efectivamente, del 9 al 14 de noviembre estaré por Madrid, así que si alguien quiere seguir conversando de estos temas en presencial, súper dispuesta. Y también a principios del año que viene, Cecilia y Elisa nos visitarán en España y podremos estar en varias ciudades españolas si alguien quiere alguna reunión en presencial.
si alguien quiere tomar un café y discutir sobre los temas un poco más, encantada. Ahí estaremos. Y sí, muchísimas gracias a todos y todos y que tengan un lindo día. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, Adiós. chao. Buenos días.